Primero, creo que indudablemente existe un ánimo positivo hacia México en los mercados financieros internacionales. Yo acabo de estar en Davos hace un par de semanas y así lo percibí. Es un hecho que en el mundo se reconoce primero a México como una economía estable, con un buen manejo de sus finanzas públicas y con perspectiva de estabilidad, pero también con una perspectiva interesante de crecimiento. Y eso genera un interés hacia México y el que haya capitales que buscan a México como un destino. Eso es sin duda una buena noticia. Pero los mexicanos tenemos que recordar que los mercados financieros son inevitablemente volátiles, eso es parte de la naturaleza de los mercados y por lo tanto tenemos que estar preparados en dos sentidos. Primero, el crecimiento de México tiene que basarse en inversión productiva, en inversión que genere empleos, incrementos en nuestra capacidad de producir, y esa es la inversión más importante que queremos fomentar. Y segundo, tenemos que tomar algunas medidas, como las hemos tomado, precautorias ante la volatilidad que pueden tener los mercados internacionales. El tener unas finanzas públicas con déficit cero, somos uno de los pocos países en el mundo que ha podido equilibrar sus finanzas. El hecho de que tenemos altos niveles de reservas internacionales, pues también significa un elemento más de protección. Y a las reservas internacionales se añade la renovación que se hizo al final del año pasado de una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional que nos permitiría, en caso de una volatilidad abrupta de estos capitales, el tener un instrumento de protección. Es importante que México mantenga un tipo de cambio flexible que permita amortiguar la volatilidad de los mercados financieros como lo ha venido haciendo, y en conjunto estas medidas y otras como proteger el precio del petróleo, que lo hemos protegido en los mercados derivados para ponerle un piso sin importar las variaciones que pueda tener a lo largo del año. Todas estas medidas en conjunto implica que estamos conscientes de que existe esta volatilidad y estamos tomando las precauciones conducentes. Bueno, yo creo que el valor lo determinan los mercados y no le corresponde a un gobierno emitir opinión acerca del valor, particularmente de sus propias emisiones. Es un hecho que en México estamos logrando las mejores condiciones de financiamiento en la historia del país. A principios de este año emitimos un bono en dólares a 30 años a la tasa más baja que ha podido emitir el gobierno mexicano, y mientras persistan esas condiciones financieras las vamos a aprovechar con el objetivo de reducir nuestro costo de endeudamiento, entendiendo que son ventanas de oportunidad de los mercados que hay que aprovecharlas cuando están abiertas. Yo creo que tenemos una gran coincidencia con lo que afirma el gobernador del Banco de México, en el sentido de que vivimos en un mundo de capitales volátiles y que es una economía, particularmente en lo financiero, plenamente integrada. Y en ese sentido estamos tomando medidas como las que he descrito ya: la línea de crédito flexible, las reservas internacionales, el régimen de tipo de cambio flexible, que permitan distintos niveles de protección en un contexto de volatilidad de los mercados, y donde México continúa siendo una economía emergente que sin duda puede estar sujeta a esta volatilidad, para bien y para mal. Yo creo que es algo que no tenemos considerado. Vamos a una reforma hacendaria y creo que tenemos que ir con la mente abierta a escuchar las diferentes propuestas, pero yo creo que el establecer ese tipo de controles o impuestos a los movimientos de capital lo que hacen es encarecer el capital para una economía que necesita capital. Necesitamos crear empleos, y los empleos se construyen a partir de inversión, y este tipo de impuestos, que por supuesto tienen pros y tienen contras, para una economía como la nuestra pueden significar una disuasión para atraer los recursos que pueden contribuir al desarrollo. Entonces, en este momento no está en los planes del gobierno federal, pues, ciertamente no de la Secretaría de Hacienda. Sin duda es para este año y específicamente para el segundo semestre de este año. Así está. ¿Más preciso? Bueno, pues el segundo semestre del año, durante el periodo de sesión. Estamos hablando del periodo que corre entre el 1 de diciembre y la aprobación del presupuesto del año que entra. Es decir,
estamos hablando del otoño. Entonces, y este calendario no es una decisión unilateral del gobierno de la República o de la Secretaría de Hacienda. Esto está acordado así en el Pacto por México. Esto es un acuerdo entre las dirigencias del PAN, del PRI, del PRD y del gobierno de la República, desde que será en este segundo semestre cuando se trabaje en una reforma hacendaria integral.